Buenas tardes, mi nombre es Anabela Bayuy Díaz, soy abogada y colaboradora de la cátedra desde hace algunos años. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el derecho a la salud, el cual ya sabemos que por la cuestión sanitaria de público conocimiento se encuentra muy en boga. Respecto a ello, espero que todas y todos y todes se encuentren bien en sus casas, que hasta el momento va a ser el modo en el cual nos vamos a estar cuidando tanto de forma individual como de forma colectiva. La clase de hoy, este bloque, va a estar organizado y dividido en dos partes. La primera, vamos a estar hablando sobre una nueva concepción o una nueva propuesta de la comunidad internacional para abordar el derecho a la salud, y en la segunda parte vamos a estar hablando sobre el derecho a la salud en la legislación argentina. En cuanto a la primera parte, vamos a recordar lo que nos estuvo diciendo Lucas sobre la observación general número 14 del 2000 del Comité DESC sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde el Comité concibe, o para poder conceptualizar este derecho a la salud, tiene en cuenta las condiciones biológicas y socioeconómicas de la persona, como así también a los recursos con los que cuenta el Estado para poder garantizar el derecho a la salud. Asimismo, es importante mencionar, y es lo que vamos a traer a colación a lo que vamos a estar hablando ahora, es que el mismo comité dice que hay aspectos en los que no se puede hacer responsable al Estado por la afectación al derecho a la salud. Y estos aspectos están vinculados a factores genéticos, a la propensión individual a una afectación, y el que nos importa para esta clase es la adopción de estilos de vida no saludables, los cuales van a responder a esto, a un orden individual. Y acá viene el vínculo con la observación general número 24 del mismo comité del año 2017 sobre las obligaciones de los estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de actividades empresariales. Aquí ya pasan, como vemos, 17 años en los cuales el Estado comienza a ver que, si bien las empresas son necesarias como fuente de creadores de trabajo y para el desarrollo, también presentan actividades que son perjudiciales a los DESC, en particular al derecho a la salud. Y a mí me interesa señalar dos aspectos sobre dos obligaciones que habla el comité. Una es en cuanto a la obligación de respetar y la otra es en cuanto a la obligación de proteger. En cuanto a la obligación de respetar, el comité puntualiza en que los estados no le deben dar prioridad a los intereses empresariales en detrimento de los DES. ¿Y esto cómo lo podemos ver materializado? Por ejemplo, en lo que es relativo a los tratados de inversión. También, por ejemplo, en lo que es en el ámbito regional, en términos del Mercosur, el cual está creado para sortear barreras u obstáculos impositivos, económicos, para propender a un mercado común, a la comercialización de bienes y servicios. Lo que dice es, ojo estados, que en esas mesas de negociación deben tomar la debida precaución de incluir a algún agente sanitario en esas discusiones a la hora de tomar una decisión, porque luego se está viendo que este comercio de bienes y servicios afecta al derecho a la salud. Después, sobre lo relativo a la obligación de proteger, lo que le dice el comité es que los estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas, educativas, etc., y también considerar la imposición de sanciones, también penales, administrativas,
a empresas que vulneren los DES. Esto sería como el aspecto negativo de la obligación de proteger. Y en cuanto a el aspecto positivo, si se quiere decir, habla sobre la obligación de los estados de exigir la debida diligencia. En la misma observación, esta 24, disculpa, el comité da varios ejemplos relativos al derecho a la salud, de los cuales quiero mencionar dos para poder también vincularlos al contexto actual del COVID-19. Uno es cuando habla sobre el control de tabaco y el otro es cuando habla sobre la regulación del Código de Sociedades de Leche Materna, pero en verdad no quiero hablar sobre la leche materna en sí, sino sobre los alimentos en forma general. ¿Por qué es que digo que lo quiero relacionar con el contexto de COVID? Para que tomemos también la dimensión y la importancia de este nuevo abordaje que el comité nos viene a proponer a la hora de trabajar la promoción del derecho a la salud. Como bien sabemos, el Ministerio de Salud sacó normativas y disposiciones donde habla sobre las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Algunas de las personas que están dentro de grupos de riesgo responden a determinada condición, como por ejemplo los de la edad, en cuanto a las personas mayores, a las condiciones de embarazo relativas a las personas gestantes. Y después encontramos algunas patologías o enfermedades específicas y sobre ellas estamos todo el tiempo escuchando sobre las personas que tienen diabetes y también aquellas que tienen enfermedades respiratorias, siendo uno de los grupos más afectados aquellas que tienen EPOC. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque justamente esos dos grupos de personas que se encuentran afectados encuentran como factor de riesgo a su enfermedad el consumo de tabaco, la alimentación no saludable, la no actividad física, lo cuales son todos factores de riesgos que el Estado tiene la obligación de controlar. Justamente en esta, además del cambio de abordaje o la nueva propuesta de abordaje, en la observación general número 14, el comité estaba remarcando que había condiciones o aspectos en donde los estados no podían ser responsables y respondían a la esfera de la índole individual. 17 años después, lo que empieza a decir es, cuidado, porque quizás eso que nosotros consideramos que respondía a una esfera de orden individual, ese orden individual no es tan individual porque se ve influenciado, promovido por actividades empresariales. Sobre todo con aquellas estrategias de mercadeo, las relativas a publicidad, promoción y patrocinio. Y en eso es donde el Estado debe tomar riendas en el asunto y hacer una actividad de control empresarial para la promoción del derecho a salud, que es el nuevo abordaje que nos va a proponer la observación general número 24. ¿Y por qué se quiere traerlo en ejemplo y en colación para poder vincularlo al COVID-19 que estamos afrontando? En Argentina hay un informe del 2013 que en Argentina decía que fallecen 40.000 personas al año por afectaciones en consecuencia del uso de tabaco, además de que también señala otras pérdidas, otros costos sanitarios, que son las personas que quedan con algún tipo de discapacidad y luego tienen que percibir la pensión. Estas personas, justamente como lo venía mencionando hace un ratito, son las que se encuentran dentro del grupo de personas de riesgo. Entonces, si el Estado y si los estados realizarían un debido y responsable control empresarial, yo me pregunto si tendríamos menos personas que estén dentro de estos grupos de población de riesgo. Así que, bueno, en verdad lo quería mencionar como una nueva propuesta a trabajar. Está muy nuevita, 2017, así que los invito a repensar
las formas en las cuales nosotros concebimos al derecho a la salud, y si no hay algo más allá, o sea, preguntarnos si no hay algo más allá a lo cual trabajar, en razón de los datos que acabo de mencionar, ¿no? O sea, estamos hablando de, al día de hoy, deben ser aproximadamente unas 45.000 personas que fallecen en Argentina al año por el uso del tabaco. Desde ya que en la afectación particular del tabaco tenemos legislación y hay muchas acciones, muchas experiencias tanto internacionales como que fueron luego adquiridas en territorio nacional, pero claramente si tenemos esas cifras todavía hay mucho por hacer, así que ojalá nos estemos cruzando en los próximos tiempos entre nosotros y nosotras, y estemos trabajando sobre esta nueva propuesta del derecho a la salud, y quién quiere decir si no proponemos otra, ¿no? Bueno, respecto a la segunda parte de lo que le había mencionado que vamos a estar trabajando sobre el derecho a la salud en la legislación argentina, quería hacer una breve historicidad, y es que, bueno, como bien sabemos, la Argentina desde el año 1853, cuando con la Constitución Nacional adopta un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Cada provincia, luego también a partir de 1994 con la CABA, con la creación de la CABA, cuenta con una constitución, la cual le sirve para organizar sus sistemas administrativos. Respecto al derecho a la salud, en consecuencia, cada provincia, cada jurisdicción goza de la autonomía suficiente para organizar el sistema de provisión de salud. Normativamente, y por otra parte, me parece importante remarcar que el derecho a la salud, a diferencia de otros derechos sociales, no tuvo el debido tratamiento constitucional, no tuvo un férreo tratamiento en la Constitución, dado que previo a la reforma de 1994 encontrábamos al derecho a la salud dentro del artículo 14 bis, en el marco de lo que son las relaciones de trabajo. Luego, en 1994, tenemos con el artículo 42, vamos a encontrar al derecho a la salud en lo relativo a las relaciones de consumo. Y recién con la incorporación del artículo 75, inciso 22 y todo el texto normativo internacional, vamos a encontrar el derecho a la salud protegido de forma universal, es decir, que no está sujeto ni a una relación de consumo ni a una relación empresarial, una relación de trabajo, perdón. Bueno, sumado a ello, con esto de lo que veníamos hablando antes de que las constituciones, las provincias tienen la autonomía para poder darse sus constituciones, y dentro de ello también la autonomía para poder organizar el sistema de salud, es importante mencionar que a partir de 1990, con los regímenes de privatizaciones, la salud, como también otros se vieron fuertemente afectados. Y esto también se ve con todo lo que son los procesos de transferencia de los efectores que antes pertenecían al Estado Nacional a los estados jurisdiccionales. Y el vínculo con lo que estaba hablando antes del proceso evolutivo normativo de la Constitución, es que es importante mencionar, ya para adentrarnos al primer fallo que vamos a estar hablando, que también con la incorporación de los pactos generales de ONU, el PIDES y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos incluyen lo que es la cláusula territorial, la cual quiere decir que el tratado en sí debe ser aplicable a todo el territorio. Bueno, entonces sobre los fallos que vamos a adentrar, el primero que vamos a mencionar es Campodónico de Bevilacqua,
en el cual se establece que independientemente de la distribución de competencias en términos sanitarios entre el Estado federal y las jurisdicciones, el primero, es decir, el Estado federal, es el garante final del derecho a la salud y no se puede excusar en el incumplimiento de las jurisdicciones locales. Entonces es un fallo de alcance individual. Ya en el segundo bloque vamos a encontrar fallos de alcance colectivo, o sea que entendemos al derecho a la salud como un derecho colectivo. Tenemos el de la Asociación Bengalensis, también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después tenemos a Viceconte, que es el que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, y es el que vamos a estar hablando ahora. Ese es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo. La señora Viceconte presentó un amparo colectivo en razón de que el Estado argentino estaba estudiando para poder dar con la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina, la cual afectaba a un núcleo relativamente pequeño poblacional, y como era un grupo tan pequeño, los laboratorios, como no le era rentable esa actividad comercial, no estaban estudiando ni proveyendo esta vacuna. De hecho, la misma venía de laboratorios extranjeros, pero en un contexto de crisis económica, la cual se da en paralelo a cuando sale este fallo, o sea, cuando comienza, mejor dicho, cuando la señora interpone el amparo, esa provisión internacional se corta. Y a la vez, en este mismo contexto de crisis, el Estado suspende sus actividades de investigación. ¿Sobre qué artículo falla en la Cámara? Justamente vuelvo a hablar del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inciso 2, que dice: entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para, y ahí vamos al punto C, que dice: la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Así que, bueno, además de entender al fallo Viceconte como la salud como un derecho colectivo, díganme si no hay, justamente cuando lo lean, quiero que piensen en sí si no están como vivenciando la situación sanitaria actual. Bueno, y finalmente vamos a ir al fallo Tejera, también de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el cual este es del 2018, en el cual básicamente el ANSES se negaba a pagarle a la señora Tejera respecto a su hijo la asignación universal por hijo, dado que el hijo de la señora Tejera tiene una discapacidad y por ella percibe una pensión por discapacidad, valga la redundancia, y una de las cláusulas de la normativa que da lugar a la UH es que no se podría estar percibiendo dos beneficios sociales de la misma caja, ¿no? Bueno, sobre este fallo es muy importante el dictamen del Procurador General, el doctor Abramovich. Antes de pasar a lo que dijo el Procurador, me estaba faltando también el dato que, además de estar esta duda, o sea, estar en controversia si la señora puede percibir dos prestaciones distintas o que persiguen derechos distintos, también la otra parte que estaba en discusión es que la señora interpone, en vez de tramitar su reclamo por un proceso ordinario, lo interpone por una cuestión de amparo, interpone un amparo, y lo que va a decir el procurador es que, si bien la sentencia en el marco del amparo no es de carácter definitivo, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía dicho, o sea, exceptuaba
la discusión de si es carácter definitivo o no, cuando lo que decide produce un agravio de difícil o imposible reparación, ¿sí? Es decir, que entiende el procurador que el derecho a la salud es tan esencial que si el Estado no provee todos los medios para poder garantizarlo y en efecto respetarlo, estaría causando un gravamen de difícil o imposible reparación. A su vez, bueno, la Cámara se basa en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en el 8 y el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y finalmente, para que veamos o entendamos la dimensión, la interdisciplinaridad que plantea el derecho a la salud respecto al goce de todos los otros derechos, conforme también lo que había comenzado diciendo Lucas en el bloque anterior, el procurador lo que va a decir es que tampoco había ninguna incompatibilidad en que la señora Tejeda perciba la asignación universal por hijo y la pensión provincial por discapacidad, ya que ambas tienen un foco o un objetivo diferente, por lo cual no se superponen ni cubren los mismos riesgos sociales, dado que una está focalizada al derecho a la salud, en el tema de la pensión, desde ya que también tiene otras finalidades, y la asignación universal por hijo persigue el efectivo cumplimiento o el efectivo goce de otro plexo normativo, o sea, otro plexo de derechos más general. Bueno, esos son los fallos que, en cuanto al derecho a la salud, que son como los más exponenciales en nuestra jurisprudencia. Así que espero que les haya servido, les haya sido de utilidad y que a su vez les haya gustado. A la vez saben que cuentan con los canales de la cátedra para cualquier tipo de consulta y también para cualquier comentario o punto de interés que les pueda llegar a generar. Que tengan una linda tarde.